Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy, como estábamos hablando, es el día donde conmemoramos la resurrección de Jesucristo, nuestra Pascua. Esta es la verdadera Pascua, ¿verdad? Y es la donde nosotros los cristianos nos reunimos. ¿Por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana? Bueno, porque lo hacían los discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó el primer día de la semana, ¿verdad? Todo tiene un porqué bíblico. Y por eso nosotros nos reunimos, ¿verdad? Esta semana confiando, festejando en nuestra mente y todo nuestro ser la resurrección de nuestro Salvador. Nuestro Salvador no quedó en la tumba, sino que Él resucitó de los muertos y ahí venció la muerte, venció a Satanás, ¿verdad? Que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra de Dios. Y gracias a Cristo, aquellos que somos los hijos de Dios, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Tá? Bien, obviamente el título es la resurrección, aquellos que anotan la resurrección. Y vamos a tener una lectura en Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15 de Primera de Corintios habla todo el capítulo de la resurrección. Pero por motivo de tiempo, claro, vamos a leer una parte nomás, ¿verdad? Muy bien. La lectura va a ser Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 22. Dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de condenación de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura y vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, una vez más, Señor, entrar en el trono de la gracia, humillado delante de ti, viendo, Dios, tu palabra tan pura y tan santa y viéndome a mí, que no soy digno de abrirla, no soy digno de leerla por tu pureza, tu santidad, oh Señor. Pero este ministerio tú me lo has dado, Señor amado, para que yo pueda leer lo que dice tu palabra y ser un vocero de tu palabra. Ayúdame, Padre, no soy digno. Pero Padre, confío que en tu poder, tu guía del Santo Espíritu, oh Padre amado, me vas a dar la sabiduría para predicar, para hablar bien la palabra, trazar bien la palabra de verdad. Oh Padre, tengo temor delante de ti, porque sé lo que eres tú, tan santo y tan puro, y reconozco, Dios, que me falta tanto ser 100% espiritual, 100% puro. Padre, por eso estoy aquí humillado delante de ti, dándote gracias por este privilegio de poder predicar tu palabra. Pero Padre, ayúdame a hacerlo bien. No sean pensamientos de hombre, sino tus pensamientos. Oh Padre amado, gracias por este ministerio. Dame sabiduría, inteligencia espiritual. Fortaléceme físicamente, tú sabes, Señor amado, mis debilidades físicas y también espirituales. Oh Padre, dependo 100% de ti. Gracias, Padre amado, porque todo dependemos de ti. Nada son esfuerzos humanos, sino todo es tuyo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, estamos, como decíamos, pensando en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y bueno, ¿de qué vamos a estar hablando entonces? ¿Cuál va a ser el tema? Bueno, ¿qué significa la resurrección de Jesucristo para nosotros los cristianos? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para nosotros los cristianos? Porque todos hablamos de la resurrección, bueno, pero ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué nos favorecemos nosotros los cristianos? En Cristo resucitó. Entonces, vemos ya que en el tiempo de Pablo, en Corinto, él está hablando a una iglesia, no está hablando al mundo, le está hablando a una iglesia. Acuérdense siempre, Pablo escribió cartas a las iglesias, ¿verdad? Y a hermanos, como a Timoteo, a Tito, ¿verdad? Él siempre se dirigió a hermanos. Pero acá había un problema en la iglesia de Corinto.
estaban diciendo, ¿verdad?, que no existía la resurrección de Cristo entre los creyentes. Bueno, qué horrible, ¿verdad? Estaban dudando de la resurrección de Cristo. Entonces Pablo tiene que, como siempre Pablo, enseñarle y confrontar el pecado y enseñarle que estaban enseñando cosas malas. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros? O sea, entre vosotros, ¿quién está hablando? Entre la iglesia, entre los cristianos, ¿verdad? Que no hay resurrección de muertos. ¿Cómo están diciendo, como decimos nosotros, ese disparate? ¿Cómo van a decir eso, hermano? Dice Pablo. Pablo está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que llama la atención, que la iglesia esté dudando de la resurrección de Cristo. Bueno, y eso es lo que vamos a tratar. Bueno, ¿por qué Pablo exhorta a ellos para que no duden de la resurrección de Cristo? ¿Por qué? Bueno, sabemos que sin la resurrección de Cristo, como estuvimos leyendo, no habría esperanza, ¿verdad? Cristo sería uno más, un mártir más, una persona que, bueno, dio su vida, hizo bienes en este mundo, pero quedó ahí, en el cementerio, quedó ahí, sepultado. Pero bueno, Cristo resucitó. Y bueno, primicias de los que durmieron, dice. Bueno, Cristo fue el primero en resucitar de los muertos. Pero ¿qué pasaba? Tenía que ser un hombre, ¿verdad? Sí, Cristo es Dios. Sí, pero también Cristo era hombre. 100% hombre y 100% Dios. Pero él tenía que morir como hombre, ¿verdad? Ser ese cordero y morir por el pecador, por la salvación del pecador. Bueno, por eso Juan lo ve y le dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada sacrificio del Antiguo Testamento era representación de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Que iba a ser muerto allí en el propiciatorio. Pero bien, Cristo fue muerto allí en la cruz, pero también Dios prometía la resurrección. Entonces Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, si Cristo no hubiese resucitado, sería el mentiroso más grande que hubo en la tierra, ¿verdad? Porque si Él, ¿cómo me va a dar vida si Él no pudo resucitar? ¿Ah? Pero Cristo dice, bueno, el Padre me lo traiga a mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Porque Él iba a resucitar primero. Juan, Evangelio de Juan, seguimos. Capítulo 11, versículo 25 al 26, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Ah? Y estas palabras, ¿verdad?, son muy claras y muy contundentes y muy firmes del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Se acuerdan cuando iba a resucitar a Lázaro, que le estaba diciendo la hermana? Bueno, ahora Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿creen esto? ¿Creen que Cristo murió y resucitó de los muertos? ¿Cómo están dudando, hermanos, que Cristo no resucitó de los muertos? ¿Verdad? Porque si Cristo no resucitó de los muertos no tendríamos vida eterna. Bueno, hoy en día sabemos que el mundo cuestiona la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y han hecho lo imposible para demostrar que Cristo está en la tumba, pero no han podido, ¿verdad?, demostrarlo. ¿Por qué? Porque Cristo está en el cielo, no está en la tumba, ¿verdad? Entonces, vemos cómo el mundo duda de Cristo y siempre va a dudar, porque su padre, el diablo, le está haciendo dudar. Pero también, obviamente, Satanás va a atacar ¿a quién? A la iglesia. ¿Y a qué? A dudar. Estuvimos mirando en el campamento, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, el mundo va a presionar para que nosotros los cristianos dudemos de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y ellos dudan, ¿verdad? Ellos no creen en Cristo, ellos no creen que Jesús es el Salvador. Muchos dicen, sí, sé que Cristo murió en la cruz. Sí, pobre hombre ahí murió, pobre. Pero para nosotros esa cruz es algo glorioso, ¿verdad? Donde nosotros, en nuestro orgullo, ver a Cristo muriendo por nosotros, siendo sepultado y resucitó el tercer día. Ese hombre, Dios, puro, santo, muriendo por mí. ¿Qué hace un cristiano? Habla de Cristo. El mundo no quiere saber nada. El cristiano habla de Cristo, ¿verdad? Por eso, bueno, el mundano va a ser siempre lo contrario, ¿verdad? Por eso es semana de la cerveza, por eso es semana de la criolla, semana de, bueno, de turismo, ¿verdad? No quiere que el mundo mire
a Cristo, pero el cristiano sí. Por eso el cristiano dice en Semana Santa, ¿verdad? Donde Cristo dio su vida por los pecadores, dio su vida por mí. Entonces vemos que la iglesia estaba dudando de la resurrección de Cristo. Bueno, pero ya la resurrección de Cristo no es que la sacó el Nuevo Testamento, ya venía de la antigüedad, ¿verdad? Salmo capítulo 16, versículo 10, Salmo capítulo 16, versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás, que tu santo vea corrupción. Bueno, el salmista está escribiendo, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, el salmista escribía. Si iba el Espíritu Santo, el salmista dejaba de escribir. En la antigüedad el Espíritu Santo iba y venía, ¿verdad? Bueno, hoy en día el trabajo del Espíritu Santo es venir a morar en la vida de los hijos de Dios. Bueno, pero el salmista estaba escribiendo, pero él no estaba escribiendo de él. Él estaba escribiendo de que su linaje, que iba a venir el Cristo, según la carne, iba a venir de la descendencia de David, ¿verdad? Bueno, de su linaje iba a salir uno que ese era el santo de Dios, que no iba a haber corrupción. El salmista, vamos a la tumba donde está el salmista y está el féretro y el cuerpo del salmista, ¿verdad? Aunque sea un polvo, pero está ahí. El salmista está ahí en el Seol, está en la tumba, ¿se entiende? Pero Cristo no está en la tumba. Entonces, ¿de quién está hablando el salmista? ¿De él o de Cristo? Está hablando de Cristo, ¿verdad? Está hablando de Cristo. Isaías también lo dijo. Isaías capítulo 26, versículo 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, que tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Bueno, Dios le está prometiendo a su pueblo Israel, ¿verdad?, que iban a resucitar de los muertos. Bueno, ¿se acuerdan cuando Cristo resucita de los muertos? Muchos santos de Dios resucitaron de las tumbas, ¿verdad? Cuando Cristo resucita de los muertos. Y bueno, vemos que ya en la antigüedad, 500 años antes que Cristo naciera, ya el salmista estaba, el profeta Isaías escribiendo ya lo que iba a pasar, ¿verdad? Vemos que Dios estaba prometiendo que iba a resucitar de los muertos. Bueno, iba a haber resurrección de muertos. En ese tiempo no había habido, pero cuando viene Cristo, Él resucita de los muertos. Entonces, si Cristo no resucitó, toda la Biblia sería una mentira, ¿verdad? No tendría ningún valor este libro si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque el salmista hubiese mentido, Isaías hubiese mentido, y Dios sería un mentiroso también, ¿verdad? Y sabemos que Dios no miente. Entonces, vemos que la resurrección es muy importante porque da la eficaz de la Escritura, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que dice la verdad. La resurrección de Cristo le da seguridad a la Escritura, que se cumplió y se está cumpliendo lo que dice este libro santo, ¿verdad? Entonces, Lucas capítulo 24, versículo 45 al 46, Lucas 24, 45 al 46, dice: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, iban estos discípulos caminando ahí y viendo: ay, qué horrible, Cristo murió. Qué horrible, Cristo murió. ¿Y qué hizo el Señor? Se le aparece y ¿qué hace? Le abre el entendimiento para que comprendiesen la Escritura. ¿Y qué fue hablar de Cristo? ¿Del Nuevo Testamento? No, no le pudo hablar del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no estaba hecho. Cristo le habló del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí por eso dice que, bueno, le habló, versículo 46, y le dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese, y resucitase de entre los muertos el tercer día. Bueno, ya en la antigüedad, ¿verdad? Ya Moisés y todos los profetas venían hablando del Mesías. Ya desde el Génesis, Dios prometió un Salvador, ¿ah? Aquel que iba a darnos esperanza. Bueno, ya desde ahí, ya desde el primer libro, ya Dios estaba prometiendo un Salvador. ¿Qué hizo Cristo a estos discípulos que estaban dudando? Le abre el entendimiento y les muestra a través de la Escritura, a través del Antiguo Testamento, todas las cosas que hablaron los profetas sobre Él, ¿verdad? Entonces, vemos que la resurrección de Cristo es muy importante, tremendamente importante, ¿verdad? Para darle valor a la Escritura y darle valor a todo lo que los hombres hablaron, todo lo que sufrieron los hombres
aquellos que hombres de la fe, que habla Hebreos, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Esperando aquel día, esperando a Cristo, ¿verdad? Bien, la resurrección del Señor Jesucristo era necesaria para el perdón de pecados, para el perdón de pecados. Si no hubiese habido resurrección de muertos, estaríamos perdidos y no había perdón de pecados. Primera de Corintios capítulo 15, donde la lectura que estuvimos haciendo, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 16 al 17, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y qué dice la última parte? Aún estáis en qué? En vuestros pecados. O sea, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, estaríamos en vuestro pecado. No tendríamos perdón, ¿verdad? ¿Verdad? Porque el que tenía que morir allí en la cruz, ser sepultado, tenía que resucitar de entre los muertos para podernos dar perdón de pecado. Entonces vemos que es muy importante, demasiado importante la resurrección de Cristo, ¿verdad? Dice que seríamos aquellas personas con el mundo nos miraría y decía, pobre hombre, pobre mujer, confían en un Salvador que quedó en la tumba. Está muerto ahí. Y esta gente está predicando a un Cristo y bueno, y ese Cristo no lo va a salvar porque ese Cristo no resucitó. Para poder salvar no tenía que resucitar Cristo, ¿verdad? Entonces, gracias a la resurrección de Cristo tenemos perdón de pecado. Y podemos hablarle a las personas, arrepiéntanse. ¿De qué? De sus pecados, ¿verdad? Y crean en el Evangelio. Crean que Cristo murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Está conectado una cosa con otra, ¿verdad? Entonces, vemos que cada sacrificio, como estuvimos mirando, de la antigüedad fue representado del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no seríamos justificados. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, no seríamos justificados. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. ¿Se dan cuenta? Si Cristo no hubiese resucitado, no seríamos a la vista de Dios justo. ¿Por qué? Porque Él no resucitó. Por eso seríamos lo más digno de lástima, dice Pablo. Pobre gente. Hablando de un Dios que está muerto, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en las otras sectas. Hablan de otros seguidores de Mahoma, seguidores de Buda, seguidores de tantos personajes que fueron buenas personas, hicieron bien a la humanidad, pero ¿qué pasó? Están en la tumba, no resucitaron, ¿verdad? Pero nosotros, nuestro Salvador, resucitó. Y gracias a Él tenemos perdón de pecado, somos justificados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el único sacrificio humano que Dios quedó satisfecho fue el de su Hijo. Fue el de su Hijo. No hay otro sacrificio humano que pueda salvar a la humanidad. Él no precisaba morir por Él, porque Él era puro, Él era santo, ¿verdad? Cristo. Él tuvo que venir a morir por nosotros, que éramos impuros, malos, perversos, enemigos de Dios. Tuvo que venir a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Pero aún dando su vida, si Cristo hubiese quedado allí en la cruz, lo hubiese sepultado y no hubiese resucitado, no seríamos perdonados nuestros pecados y no estaríamos justificados, ¿verdad? Y sabemos que aquel que no está justificado no puede entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, por eso digo, el único sacrificio que el Padre quedó satisfecho fue el de Cristo, el único, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías que nuestros sacrificios humanos son como trapos de inmundicia para alcanzar la salvación. Pero Cristo fue el único que pudo satisfacer al Padre de su sacrificio. El Padre quedó contento con lo que hizo Cristo allí en la cruz. Todo lo que Él sufrió por mí, por mi pecado, ¿verdad? El Padre quedó satisfecho, ¿sí? Esto me agradó, ¿verdad? Mi Hijo me agradó. Y gracias a Él lo resucita de los muertos y lo exalta y lo pone Señor de señores, ¿verdad? ¿Qué producen los creyentes la resurrección de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19 al 20. ¿Qué producen los creyentes? Bueno, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19 al 20, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de condenación de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, ¿qué produce en nosotros esto? La resurrección de Cristo. Esperanza, ¿verdad? Produce esperanza. ¿Por qué?
Porque Cristo resucitó de los muertos. Versículo 20, ¿verdad? Es primicia de los que durmieron, es hecho. Bueno, esto nos produce a nosotros esperanza que vamos a tener vida eterna, que tenemos vida eterna. ¿Por qué tenés vida eterna vos? Porque Cristo resucitó de los muertos. Él está allí en el cielo intercediendo por mí. Cristo lo logró por nosotros. Todo lo hizo Él. Todo, todo el sacrificio, todo el sufrimiento lo pasó Él por nosotros. Y ese sufrimiento, esa sepultura y esa resurrección a nosotros nos da esperanza, esperanza de vida. Y ahí lo que dijo el Señor, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Verdad? Vemos muchas veces cómo muchos hermanos tienen miedo a la muerte. Pero el Señor dijo, están muertos, van a vivir. Si me siguen a mí, no tienen que dudar, no tienen que tenerle miedo a la muerte. Si seguimos a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué no tener miedo a la muerte? Porque Cristo es la vida. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y ese es el Dios que predicamos. ¿Por qué? No tenemos temor, ¿no? Tampoco nos vamos a tirar, hay un fuego y lo tiramos, ¿verdad? Arriba y decir, yo soy de Cristo, no me va a hacer nada el fuego. No, porque la Biblia dice, no tentará el Señor tu Dios, ¿verdad? Pero el cristiano se va a ver, como hemos visto los domingos pasados, como un león. Anda confiado, yo ando confiado, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo, tengo vida eterna y si me muero ahora, voy con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos. Entonces, vivimos en un mundo con temores, pero el cristiano vive confiado. Bueno, si Cristo no hubiese resucitado, tendríamos que estar como el mundo. Comamos y bebamos y disfrutamos el día, ¿verdad? ¿Para qué vamos a abstenernos de cosas, sacrificar nuestra carne y sacrificar nuestros deseos carnales, nuestros deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, si Cristo no resucitó? Y esta vida, ¿verdad? Por eso dice, versículo 19 de 1 Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más dignos de ¿qué? De lástima de todos los hombres. ¿Por qué? Y claro, el mundo hace todo lo que quiere, ¿verdad? Y nosotros nos estamos absteniendo toda nuestra carne y tratando de vivir una vida que agrada a un Dios que nos resucitó. ¿Se entiende? Bueno, estamos perdiendo el tiempo, tenemos que irnos para el mundo y comer y regocijarnos y hacer todo lo que el mundo hace, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Y vivimos, el cristiano vive para Él, ¿verdad? Bueno, pero Cristo resucitó de los muertos. Juan, capítulo 14, versículo 19 al 20, dice, Juan, capítulo 14, versículo 19 al 20, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿A quién está hablando? A los discípulos, ¿verdad? Bueno, ellos no me van a ver, el mundo no me va a ver, pero ustedes me van a ver. Bueno, cuando Cristo resucita, ¿a quién se le aparece? A sus discípulos. Vemos que Él cumple lo que está prometiendo aquí, Él lo cumple, ¿verdad? Cuando resucita de los muertos. Versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y vosotros y yo en vosotros. En aquel día, ¿qué día? El día que resucitó Cristo de los muertos. ¿Verdad? La resurrección de Cristo, los discípulos ven a Cristo resucitado, lo ven ahí y dicen, wow, esto es lo que está diciendo este hombre es la verdad. Lo que nos prometió antes era la verdad, ¿verdad? Lo ven resucitado y dicen, y era nomás lo que él dijo, ¿verdad? Y él dijo que el Padre estaba en él. ¿Se acuerdan que le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me ha visto? ¿No ha visto el Padre? El Padre soy yo, le dice Cristo. Yo vine a darlo a conocer al Padre, ¿verdad? Bueno, Cristo resucitado está demostrando que el Padre estaba en Él y que Él era la vida y lo que Él dijo, lo que Él prometió, era la verdad. La resurrección de Cristo es muy importante, ¿verdad? Para toda la Biblia y para la vida cristiana y para, la predicación del Evangelio. Imagínense un Evangelio que llegara a que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, murió en la cruz, Cristo fue crucificado, estuvo 3 días en la cruz y fue sepultado. ¿Está? ¿Qué esperanza da eso? Nada, ¿verdad? Pero la esperanza ¿qué es? Que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la esperanza de gloria, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15. Y si Cristo no resucitó, ¿cómo sería nuestra predicación?
Vana. Vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, bueno, ¿cuál es la esperanza que estamos dando cuando vamos a hablar del Evangelio? Si los muertos no resucitan, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos dando una esperanza eterna. ¿Cuál es la esperanza eterna? Que vamos a ir a vivir con Cristo, aquellos que se arrepienten de su pecado y creen en el Evangelio, ¿verdad? Pero está la persona que rechaza a Cristo, dice Juan en Juan 3, aquel que rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, ya es condenado, ¿verdad? Ya es condenado. ¿Condenado a qué? A estar eternamente separado de Dios. Y ese es el infierno. Pero el cristiano tiene la esperanza de gloria que va a estar eternamente junto a Dios. ¿Ah? Pero si toda esta esperanza se caería abajo a la tierra si Cristo no resucitó de los muertos. ¿Se entiende? Entonces, sería vana nuestra fe, seríamos mentirosos, Dios mentiroso, Cristo un mentiroso, sería un loco que hubiese hablado tantas cosas que de Él y nunca llegó a hacer lo que Él dijo. Pero Cristo, lo sabemos que Él no mintió y sabemos que es lo que dijo la verdad porque su tumba está vacía. No está ahí, ¿verdad? No está ahí. Bueno, por eso debemos, ¿verdad? Como evangelio, aquellos que seguimos el Evangelio y predicamos el Evangelio, nuestra predicación completa del Evangelio es que Cristo resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios, ¿verdad? Intercediendo por su iglesia. Bien, ¿qué pasaría con nuestra fe si Cristo no resucitó? ¿Qué pasaría? Como ya lo hemos visto, ya lo van a deducir, ¿verdad? 1 Corintios 15, versículo 14 y 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 y 17. Y si Cristo nos resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana otra vez. Y aún estáis en vuestro pecado. Estamos condenados si Cristo no resucitó. Por eso nosotros, en nuestra mayor satisfacción y mayor esperanza que tenemos un Salvador que no quedó ahí, en la tumba, está en el cielo, ¿verdad? Bueno, nuestra fe no tenía ningún fundamento, tenía fundamento en un hombre que quedó en la tumba, y eso no salva, ¿verdad? Bueno, gracias a Él que resucitó, tenemos una esperanza de gloria, ¿verdad? Y todos aquellos que, como dije anteriormente, todos aquellos que hablaban de Cristo, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sería una mentira, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. La resurrección de Cristo demuestra lo que Él mismo dijo ser. Lo que Él mismo dijo ser, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. La muerte no puede matar a la vida. La Biblia dice que por Él subsisten todas las cosas. Y si Cristo hubiese muerto, no habría vida. ¿Se entiende? Si Él era la vida no puede morir. Es eterno, es Dios. ¿Se entiende? Él dijo, yo soy la resurrección. Él dijo, a mí nadie me va a quitar la vida, sino que yo pongo mi vida por ustedes para volverla a tomar. Nadie me la va a quitar. Bueno, Cristo resucita de los muertos y demuestra lo que dijo ser Dios, ¿verdad? Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 38, Hechos, capítulo 13, versículo 32 al 38, dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué promesa? Bueno, la promesa del Señor, ¿verdad? El versículo 33, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Bueno, vemos que Pedro está predicando, ¿verdad? ¿Y quién usó para predicar? La ley. Lo que tenían escrito. Ellos no tenían escrito en el Nuevo Testamento, ellos tenían la ley. Pablo, lo mismo. Pablo desarrolla todas las cartas que hace, desarrolla la ley de Dios, ¿verdad? Para poderla vivir. Bien, pero acá Pedro está hablando de la ley, ¿verdad? De las promesas que Dios hizo para que confiaran en Él, que un día iba a venir el Hijo de Él, iba a resucitar de los muertos. Versículo 34 de Hechos capítulo 13. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así,
os daré la misericordia fiel de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, es lo que hablamos hoy, ¿se acuerdan? David murió, ¿verdad? Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo quedó en la tumba, ¿verdad? Cristo resucitó en espíritu y cuerpo, ¿por qué? Porque era puro, limpio. No podía entrar al cielo si Cristo hubiese pecado, ¿verdad? Tampoco hubiese podido resucitar de los muertos. ¿Por qué este cuerpo, cuando nosotros muramos, por qué va a quedar este cuerpo aquí en la tierra? Porque este cuerpo es pecador y corrupto, ¿verdad? Lo que va de la presencia de Dios es lo que Dios nos dio, el alma y el espíritu, eso de Él. Pero este cuerpo es de la tierra, ¿verdad? Corrompido por la tierra, corrompido por el pecado. Entonces, por eso este cuerpo va a quedar ahí, como David, quedó en la tumba, ¿verdad? Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Versículo 37, más aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecado. Por medio de Cristo, en su resurrección, hay perdón de pecado. ¿Por qué? Porque Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Primicia de los que durmieron. El primero. Y después nosotros, ¿verdad? Aquellos que le seguimos, aquellos que somos fieles, aquellos que hemos nacido de nuevo. Bueno, vamos a ser nosotros los que vamos a resucitar de los muertos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. ¿Mm? Un cuerpo que no va a pecar. Y le va a traer gloria 100% a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Bueno, ¿por qué fue declarado Hijo de Dios? Con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo declaró que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos que es el Hijo de Dios? Porque resucitó de los muertos, ¿verdad? Ningún hombre lo hizo, ningún hombre antes lo pudo hacer, ¿verdad? Solo Cristo venció la muerte, solo el Hijo de Dios lo hizo y gracias a Él venció, nosotros los cristianos somos más que vencedores. Por eso no le tenemos miedo a la muerte, por eso no tenemos miedo a lo que nos pase. ¿Por qué? Porque Cristo está al pendiente nuestro, no está en la tumba, no es un muerto, sino que Cristo está ahí en el cielo, intercediendo por los suyos. Bueno, vimos que el Padre lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Pero también fue su poder, Miren lo que dice Juan capítulo 2, versículo 19. Versículo conocido que después en su casa lo pueden leer. Juan capítulo 2, versículo 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Se dan cuenta? Él dice, yo lo voy a levantar, ¿verdad? Mas él hablaba del templo de qué? De su cuerpo, está hablando de él, ¿verdad? Bueno, y esto pensaban que estaba hablando del templo físico, pero estaba hablando del templo de su cuerpo, versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se dan cuenta? Gracias a la resurrección de Cristo, los apóstoles creyeron en Cristo, que lo que Él dijo era verdad, ¿verdad? Ellos estaban pensando en el tiempo que tenían ahí, que Jesús estaba hablando, estaban pensando en el tiempo de Jerusalén, ¿verdad? Tantos años demoró a construir este templo y vos en 3 días lo va a levantar. Y se burlaban de Cristo. ¿Por qué? Porque no entendían lo que Dios le estaba diciendo. Dios siempre habló temas espirituales, ¿verdad? Nosotros que hablamos, los temas, nuestra carne, lo físico, nuestros ojos, ¿verdad? Por eso es lo que habla el mundo. ¿De qué habla el mundo? De las cosas que ve. Nosotros los cristianos, ¿de qué hablamos? De las cosas que no vemos, ¿verdad? De las cosas espirituales. Entonces el Señor profetiza y le dice que Él se va a levantar de entre los muertos. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Ahí se dan cuenta, nadie me la quita, dice el Señor. Sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, cuando miramos a Cristo, pobre Cristo, vea todo lo que hicieron estos hombres. Pero no, acá el versículo dice, o sea, yo pongo mi vida por ustedes. A mí nadie me quita, nadie me la quita. Es más, cuando fueron a arrestar a Jesús, ¿se acuerdan?
le dice el Señor, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él dijo, yo soy. ¿Qué hizo? Las personas cayeron para atrás, ¿verdad? Cayeron para atrás. ¿Por qué? Por el poder. Simplemente decir, yo soy. Bueno, acá está diciendo él, con mi poder voy a levantarme de los muertos. A mí nadie me va a quitar la vida, sino que yo pongo mi vida para volverla a tomar. A veces miran a Cristo y dicen, pobre hombre, ¿cómo murió? ¿Cómo lo hicieron sufrir? No, no, no. Sí, él sufrió. Él fue el sacrificio que puso su cuerpo para que el Padre fuera aquel que bajara el cuchillo y sacrificara a su Hijo para darnos perdón de pecado. Pero él puso su vida. No es que vinieron y lo agarraron de previsto y lo llevaron y le empezaron a pegar. No, no, él puso su vida, ¿verdad? Él fue, voluntariamente él se entregó. Él dice, ¿a quién buscan? Acá estoy, vengan, yo estoy. Él se entrega, él no peleó y qué horrible, no, no, él se entrega, él pone su vida por nosotros, ¿verdad? Nadie le quita la vida a Dios, sino que él puso su vida para la salvación nuestra. Vimos que el Padre y el Hijo tuvieron la participación de la resurrección de Cristo. Pero hay otro más. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bueno, ¿quién participó? El Espíritu Santo, ¿verdad? Vemos la Trinidad participando en la resurrección de Cristo. Bueno, vemos la conexión que el Hijo tenía con el Padre, ¿verdad? Y el Hijo con el Espíritu Santo. Tanto el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Por eso le decimos la Trinidad, porque son tres en uno. Entonces, todo lo hizo la Trinidad. Y lo mismo nosotros, tenemos la conexión con la Trinidad. ¿La Trinidad por qué? El Espíritu Santo en nosotros, el Hijo intercediendo por nosotros y el Padre bendiciéndonos a nosotros. ¿Gracias a quién? A que Cristo resucitó de los muertos y está a la diestra de Dios. Mateo, capítulo 28, versículos 5 al 7 dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el cual fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Bueno, vemos que no solamente los hombres vieron la resurrección de Cristo, también hay testimonio de los ángeles, ¿verdad? Hablando de que cuando fueron al sepulcro estas mujeres a buscar el cuerpo, a mirar el cuerpo, Jesús, el ángel le dice, no está aquí, él resucitó como él dijo, crean lo que él dijo, ¿verdad? Siempre la participación de los ángeles. Cuando Cristo nació, ¿quién vino y dio la primicia? Los ángeles, el mensajero de Dios. Cuando resucita Cristo, ¿quién da la primicia? Los ángeles. ¿Se dan cuenta? O sea, no simplemente fue algo humano, sino también espiritual, ¿verdad? Espiritual. Las potencias espirituales reconocieron que Jesús había resucitado de los muertos. Y por eso venció a Satanás, ¿verdad? Porque si hubiese muerto y hubiese quedado ahí, Satanás todavía tendría el imperio de la muerte, Satanás todavía sería, bueno, temido, pero ahora, gracias a Cristo, que Él vino y dio su vida, no es temido. ¿Por qué? Porque es un Dios derrotado, ¿verdad? Es un Dios derrotado que mi Salvador le venció. Eso es lo que queremos los cristianos. Tenemos un Salvador victorioso, que ganó. ¿Por qué? Porque resucitó de los muertos. Ni la muerte lo detuvo. Entonces debemos darle gloria a Dios, ¿verdad? Que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros y nos da una esperanza de vida. Esa es la esperanza que tenemos nosotros, los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 21. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza esa? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No solo Pablo lo habla, no solo los ángeles, sino también Pedro está hablando de la esperanza que tenemos gracias a la resurrección de Cristo. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos, le ha dado gloria
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, hermanos, tenemos la esperanza, nuestra esperanza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque si Cristo, el Padre, lo resucitó de los muertos, a mí también me va a resucitar de los muertos. Y a estar toda la eternidad con Él. Esa es la esperanza de gloria que tenemos, ¿verdad? Y entonces, cuando tenemos esa esperanza, cuando una persona dice que es cristiana y tiene esta esperanza, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice, Filipenses capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué es lo que quiere el cristiano? Conocerlo más. Se esfuerza para conocerlo más, ¿verdad? Conocer el poder que tiene Dios, ese poder que hasta venció hasta la muerte, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No nos importa padecer por Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza mejor. Si vamos a sufrir en este mundo serán 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? Bueno, y después tenemos una promesa eterna. ¿Por qué? Porque mi Salvador resucitó de los muertos. El deseo del cristiano es conocer a ese vencedor, ¿verdad? Y amarlo, de estar al lado de Él, de orar, de estar con la familia espiritual, de estar con la palabra de Dios, estudiando. ¿Por qué? ¿Por qué querés conocer tanto? ¿Y cómo no voy a conocer al Señor de señores, el Señor de gloria, que venció la muerte, venció a Satanás, que está sentado a la diestra de Dios, que el mismo Padre lo exaltó hasta los sumos? No hay otro más grande que Él. ¿Cómo no lo voy a querer conocer? Claro que lo quiero conocer. Claro que le quiero servir. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, dice. Pablo le está hablando a Timoteo, ¿verdad? Bueno, ahora Pablo, o sea, el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Bueno, también Timoteo aparentemente estaba como bajando los brazos, como los corintios. Eran cristianos, pero estaban bajando los brazos. ¿Por qué? Se ve que no se estaban acordando. Y ese es el problema del ser humano, ¿verdad? Somos cristianos, sí, somos cristianos, pero muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y por eso pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque no amamos el sacrificio como tenemos que amarlo. Y no servimos como tenemos que servir, ¿verdad? Bueno, Pablo y Dios hoy en día, Pablo le está hablando a la iglesia, le habla a Timoteo, pero hoy en día Dios nos está hablando a nosotros. No se olviden de Jesucristo, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Bueno, no debemos olvidarnos de eso, de su obra, ¿verdad? ¿Por qué nos congregamos el primer día de la semana? Porque Cristo resucitó de los muertos, ¿verdad? Bueno, no nos olvidemos que Él está en el trono, Él tiene el poder, está sustentando todas las cosas con su poder. Ese es el Dios que vino a salvarme, ¿verdad? Es el Dios de dioses, vino a salvar, vino a este mundo y resucitó de los muertos, venció la muerte para darnos una esperanza de gloria. Entonces el verdadero evangelio está la resurrección de Cristo. Aquellos que no creen que Cristo resucitó en cuerpo y espíritu no son de Dios. Y si no creen en el evangelio, ¿verdad? El evangelio bíblico, la misma Biblia dice que son anatemas, están malditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han torcido el evangelio, le han quitado el evangelio, le han agregado cosas al evangelio. Y eso fue la lucha que Pablo tenía con las iglesias, ¿verdad? Porque le quitaban o le agregaban al evangelio. El evangelio es uno solo, ¿verdad? Como dice Pablo, el evangelio que él predicó en 1 Corintios 15, versículo 1 al 4. Ese es el único evangelio, ¿verdad? Entonces Pablo dedicó toda su vida para defender el evangelio y ahora está defendiendo la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Predicar todo el evangelio, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que las personas se salven, para que tengan perdón de pecado, para que sean justificadas y para que puedan ir a la patria celestial juntos con nosotros. Entonces, tenemos trabajo, ¿verdad? Tenemos trabajo para hacer. Y bueno, muchas personas todos los días se van al infierno. Familiares, amigos, conocidos, se van al infierno. Nosotros con el remedio, ¿verdad? Imagínense en una persona que tiene el remedio para curar una enfermedad mortal y esa persona diga, no, lo voy a guardar para mí, si me llevo a enfermar, que se muera todo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacemos cuando no predicamos el evangelio. No me importa la persona que se vaya al infierno. A mí me importa mi vida, que yo soy salvo. Él, si se va al infierno, que se vaya. No me interesa, ¿verdad? Bueno, nosotros como cristianos, Dios nos demostró cómo es amar al prójimo. Él vino y dio su vida. Pero Él dio su vida por sus enemigos.
nosotros éramos enemigos de Él, ¿verdad? Nosotros estábamos ahí clavándole la lanza, ahí azotándole cada azote que el Señor recibió. Ese azote lo tenía que recibir yo, porque yo era el malo, yo era el pecador. Él no, Él era puro, Él era santo, perfecto. Él recibió todo ese castigo, ¿verdad? En toda esta semana que hemos estado mirando, que hemos estado recordando en la Semana Santa, la Semana del Amor, la semana que vino Cristo a dar su vida, a completar su ministerio. Completar su ministerio, ¿cuál era? Morir en aquella cruz, ser sepultado y resucitar al tercer día. Ese ministerio Él lo cumplió en la tierra. Bueno, ahora nosotros tenemos el ministerio de predicar el Evangelio aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, así como los corintios dudaron, ¿verdad?, de la resurrección de Cristo, que nosotros no dudemos de la resurrección de Cristo. Así como Pablo tuvo que defender el Evangelio y defender la resurrección, también nosotros podamos defender con argumentos bíblicos que Cristo resucitó de los muertos. Satanás, el trabajo de él es hacernos dudar. Ya cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿cuál fue el trabajo de Satanás? Ir a Eva, ¿verdad? Y fue a Eva a hacerla que dudar de la palabra de Dios. Y eso es el trabajo de él, ¿verdad? Nosotros debemos aferrarnos a su palabra. Bueno, Dios quiera que nos haya quedado claro, ¿verdad?, qué importante es la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, la gloria es para ti. Lo único que nos podemos decirte, Padre, porque no nos queda más palabra al ver todo lo que Cristo hizo por nosotros y venció la muerte, resucitó de los muertos. Está a la diestra ahí intercediendo, en nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros, por este pecador, Señor, y no merecía tanto amor, pero Padre, tú eres amor. Tú, oh Dios, nos has demostrado con hechos, dando a tu Hijo demostrando el amor hacia nosotros, dando su vida. Oh Padre, que nosotros podamos demostrar el amor bíblico, los unos con los otros, y principalmente contigo, serte fiel, para la gloria de tu nombre. Poder predicar el Evangelio, no tener vergüenza del Evangelio, sino sentirnos orgullosos que somos representantes del Evangelio, que es poder de Dios, que ese Evangelio, oh Padre, tiene el poder de sacar un alma de la muerte y darle vida eterna. La gloria es para ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias por seguirnos, compartir, y bueno, estén orando por favor por nosotros para continuar predicando la palabra de Dios, predicando la sana doctrina, ¿verdad? Donde otros conozcan a Cristo, otros puedan ser alimentados espiritualmente, pero ese es el fin, predicar la sana doctrina, trazar bien la palabra de verdad. Eso nos mandó el Señor a cada uno de nosotros. Muchas bendiciones y gracias por acompañarnos.